amigos, bienvenidos a su podcast favorito, La Voz de la Filosofía. El día de hoy contaremos con una muy importante invitada, la cual nos hablará sobre el tema relacionado con Michel Foucault. Hola, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí. Ella es nuestra invitada Nancy y el día de hoy nos estará platicando un poco sobre este interesante tema. Para comenzar con nuestra charla, yo sé que al público le gustaría saber quién es Michel Foucault. No me pregunten quién soy ni me pidan que siga siendo el mismo. Así se presentaría Michel Foucault. Bueno, él fue un filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés que se conocía principalmente por sus estudios críticos, en especial la psiquiatría, la medicina, las ciencias humanas. Esto es realmente muy interesante y para hacerlo aún más entretenido tenemos una dinámica. El público pregunta, ¿con qué estaba vinculado Michel? Ok, una buena pregunta. Michel Foucault estaba vinculado con el postestructuralismo, un movimiento del que se distanció más adelante. Las palabras y las cosas pueden entenderse como una crítica a la pretensión cínica. Su teoría era el poder, el cómo se origina y la autoridad sobre el ser y la persona. Asimismo, cómo el sujeto busca liberarse de él mismo y él cómo le hace resistencia al poder de la autoridad. Esta podemos encontrarla en varias de sus obras, como Obras de Vigilar y Castigar, que publicó en 1975, La Voluntad del Saber, Historia de la Sexualidad, de 1976. La concepción de Michel nos va a arrojar a una nueva visión sobre este aspecto, una nueva elaboración que nos facilitará entender cómo se define en nuestra sociedad lo que es considerado normal o anormal. El filósofo francés argumenta que el poder no es simplemente cuando la policía reprime en una manifestación o el gobierno te prohíbe hacer algo a través de las leyes. El poder es algo intrínseco de los vínculos sociales y por tanto es algo que está insertado en todas las relaciones sociales que establecemos, padres-hijos, profesor-alumno. De este modo, Michel, el poder se establece a través de relaciones de poder que unas personas ejercen hacia otras en la vida cotidiana. Así pues, el poder se ejerce y varía dependiendo del rol y la situación. En ocasiones seremos sujetos que ejerzan poder. Por ejemplo, si somos profesores y lo ejercemos sobre los alumnos y alumnas. En otros casos estaremos en la otra parte de la relación, como cuando vamos al médico en calidad de paciente y estamos sometidos a su autoridad, pues de ello depende nuestra salud. Asimismo, para Michel, las relaciones de poder son cambiantes, flexibles y además están influenciadas por relaciones de saber. Bueno, y desviándonos un poco del tema, ¿qué opinan sobre el calorón que hace? Está muy fuerte. Está insoportable. Chicos, les invitamos que para este calorón tomen un vaso de agua bien fría, para que así no se deshidraten. Psicóloga Nancy, ¿y qué nos dice sobre los conceptos del biopoder y de la biopolítica que desarrolló el filósofo francés? Con biopoder, Foucault hace referencia a los intereses y las prácticas enfocadas a regular la vida biológica de la población que surgen a la época moderna, siendo la biopolítica el conjunto de políticas que van encaminadas o que tienen la intención de gestionar el biopoder. De esta manera, a partir del siglo XIX, el gobierno se empezó a preocupar por la población, con lo que surgió la demografía. Para Foucault, la biopolítica no es mala por sí misma, simplemente es un hecho histórico que caracteriza a la modernidad y la expansión del capitalismo moderno. Muy bien, ahora, ¿qué ejemplos sobre formas de biopolíticas en la actualidad nos darías? Las vacunas o los programas de salud para prevenir ciertas enfermedades, estas se pueden considerar un buen uso de la biopolítica. Pero también encontramos ejemplos malos como lo es la prohibición del aborto legal, seguro y accesible. Este último sería un tipo de biopolítica nociva, pues pone en peligro la vida de las propias mujeres. También hemos escuchado sobre el panóptico, que esta era la metáfora que se utilizaba durante el siglo XVIII. ¿Qué nos puedes explicar sobre ella?
La palabra panóptico hace referencia a la cárcel, donde podemos encontrar a un guardia en una torre central vigilando a todos los prisioneros, sin que ellos se den cuenta. La posibilidad de poder ser observado y cazado en cualquier momento hace que todos los prisioneros se comporten adecuadamente. Esto hace que ni siquiera haga falta un guardia o una constante persecución y castigo como en las sociedades disciplinarias, generando que el poder funcione de una manera permanente y omnipresente. De esta forma, según Michel, la prueba de esta optimización de ejercer el poder es el panóptico. Si vivimos en una sociedad donde nos sentimos constantemente vigilados porque hay cámaras de vigilancia en la calle, reconocimiento facial, porque tu jefe puede ver lo que estás haciendo en el trabajo, la mayoría de personas evitaremos salirnos de las normas. En definitiva, para Michel, el panóptico es mucho más que una metáfora o un diseño arquitectónico. Para el francés es el mundo en el que vivimos el día de hoy. Y bien, ¿qué nos podrías contar acerca de este tema que era muy controversial para la época en el que se encontraba Michel, que es la sexualidad humana? Bueno, para el siglo XIX la sexualidad humana era cuidadosamente encerrada. La Iglesia Católica se había hecho responsable de la sexualidad por el mecanismo de la confesión, esta práctica que extiende hasta nuestros días y que fuera reforzada por la Contrarreforma que induce a los fieles a la confesión anual. Según Michel, esa práctica era la implantación perversa y está dirigida al confesionario, donde las personas llegaban y les decían al líder de la Iglesia Católica o les confesaban los pecados que ellos cometían dentro de su matrimonio, porque la sexualidad estaba como una moral muy cuidadosa, que no se podía practicar si no estabas dentro de un matrimonio. Y pues esto incitó a Michel a que él desarrollara más sobre este tema que era muy controversial en esos tiempos. ¿Qué nos dices acerca del uso de los placeres? Este lo podemos encontrar en el segundo tomo de la trilogía que Michel escribió, donde habla del uso de los placeres y el cómo advierte que el propósito de esta obra no era reconstruir las conductas y las prácticas sexuales, sino al contrario, estaba enfocado en la forma en que la actividad sexual fue problematizada por los filósofos y los médicos de la cultura griega a partir del siglo IV. Exageraban el tema. Ajá, en esta actualidad, ellos asociaban esto con connotaciones positivas, y en cambio el cristianismo lo consideraba como el pecado, como la caída y la muerte. También encontramos luego en su tercer tomo cómo está la inquietud en sí. En este nos va a resumir o nos da a entender que es la reflexión sobre el uso de los placeres, que está ligada a la estrecha relación entre tres dominios sobre uno mismo, sobre la casa y sobre los demás. El matrimonio es uno de esos deberes por los cuales la existencia particular toma valor para todos. El placer debe estar subordinado por las obligaciones conyugales y a los ciudadanos. Este trabajo de Michel, en una de sus obras satisfactorias, dejan al lector insatisfecho y nos induce a una segunda o tercera lectura. Pues es un tema muy complicado y extenso que no se puede resumir mucho, porque fue tomado o fue considerado o fue visto por muchos filósofos y fue muy controversial, pero Michel reflexionó un poco o quiso dar a entender más claro lo que significaba verdaderamente la sexualidad humana. Es impresionante lo que descubrió, lo que estudió y analizó Michel Foucault, tal vez para que quedemos satisfechos y aprendamos más sobre sus grandes pensamientos. Un gusto tenerla aquí, psicóloga, esperando nos volvamos a ver y volvamos a tener. Gracias, es un placer estar aquí y me encantaría estar de nuevo con ustedes. Con esto nos despedimos.
Esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos en la próxima transmisión de este su programa, La Voz de la Filosofía. Hasta la próxima. Pero eso era al final. Y en sí el video tiene que tardar más. Los bloopers no entran. Viola, corazón. Acción. Entonces, los individuos. Sí, para el filósofo Francés. Ok. Poco. 3, 3. 2, 1, ahora. Hola amigos, bienvenidos a nuestro... No. Que no salga yo, no salga. No, apúrate pues. El sistema de prisiones, así como por su historia. ¡Cállate, chamaca! Muy interesante tema que tenemos para la audiencia. ¿Qué nos dices acerca del...